Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestra meditación con un texto de Melitón de Sardes. Poco sabemos de su vida, que debió ser muy densa. Polícrates de Éfeso, en una carta enviada al Papa Víctor en el año 190, lo considera como uno de los grandes luminares de la Iglesia del Asia Menor. Sabemos que fue obispo en Sardes, en Lidia, entre los años 161 y 180. Eusebio de Cesarea enumera 20 obras, a las cuales Anastasio el Sinaíta añade 2 más. De todas ellas, excepto la que vamos a considerar hoy, nos han llegado más que fragmentos, y entre estos se incluye una apología dirigida al emperador Marco Aurelio, interesante, por propugnar solidaridad y buen entendimiento entre la Iglesia y el Estado. La homilía sobre la Pascua, que vamos a meditar, ha sido descubierta a mediados del siglo XX y se hallaba contenida en la última parte de un papiro del siglo IV. Calificado a un tiempo como homilía y pregón pascual, puede considerarse como un modelo en su género. La innegable riqueza teológica aparece expuesta en lenguaje cálido y sencillo, y toda la obra exhala un apasionado amor a Jesucristo y una fe profunda en la venida del Señor. Y así dice el texto: la vieja y la nueva Pascua. Voy a explicar detalladamente las palabras de la Escritura, entre paréntesis, confrontar Éxodo 12, 3, 28. Cómo Dios ordena a Moisés en Egipto cuando quiere, de una parte, someter al faraón y de otra, librar a Israel del látigo por la mano de Moisés. En efecto, dice: he aquí que tomaré un cordero sin defecto y sin tacha, y al atardecer lo inmolarás con los hijos de Israel, y a la noche lo comerás con prisa, y no romperás ninguno de sus huesos. Así, dice, harás. En una sola noche lo comeréis por familias y por tribus, ceñidos vuestros lomos y los callados en vuestras manos. Porque esta es la Pascua del Señor, memorial eterno para los hijos de Israel. Habiendo tomado la sangre de la oveja, untad las puertas exteriores de las casas, colocando sobre los montantes de la entrada la señal de la sangre para la intimidación del ángel. Porque he aquí que yo enviaré a Egipto, y en una sola noche será privado de hijos, desde el ganado hasta los hombres. Entonces Moisés, habiendo degollado la oveja y habiendo cumplido de noche el misterio con los hijos de Israel, marcó las puertas de las casas para protección del pueblo y para intimidación del ángel. Cuando la oveja es degollada, y la Pascua es comida, y el misterio es cumplido, y el pueblo alegrado e Israel marcado, entonces llega el ángel para herir a Egipto. En una sola noche castigó a Egipto, no iniciado en el misterio, ni partícipe de la Pascua, ni marcado por la sangre, ni protegido por el Espíritu, sino
enemigo incrédulo, y en una sola noche, después de herirlo, lo privó de sus hijos. Israel, en cambio, estaba protegido por la inmolación del Cordero y al mismo tiempo iluminado por la sangre vertida, y la muerte de la oveja resultaba ser una muralla para el pueblo. Oh misterio sorprendente e inexplicable, la inmolación del Cordero resultó ser la salvación de Israel. La muerte de la oveja llegó a ser vida del pueblo y la sangre intimidó al ángel. Dime, ángel, lo que te ha intimidado, la inmolación del Cordero o la vida del Señor, la muerte de la oveja o la figura del Señor, la sangre del Cordero o el Espíritu del Señor. Es claro que estás intimidado por haber visto el misterio del Señor realizado en la oveja, la vida del Señor en la inmolación del Cordero, la prefiguración del Señor en la muerte de la oveja. Por esto no castigaste a Israel, sino que privaste de sus hijos solo a Egipto. En efecto, la salvación del Señor y la verdad han sido prefiguradas en el pueblo de Israel, y las prescripciones del Evangelio han sido proclamadas de antemano por la ley. El pueblo, pues, vino a ser como el esbozo de un proyecto, y la ley como la letra de una parábola. Pero el Evangelio viene a ser como explicación y cumplimiento de la ley, y la Iglesia el ámbito de la realización. El modelo era pues valioso antes de la realidad, y la parábola era admirable antes de la interpretación. Es decir, el pueblo de Israel tenía su valor antes que la Iglesia fuese edificada, y la ley era admirable antes de que el Evangelio fuese iluminado. Pero cuando la Iglesia fue edificada y el Evangelio propuesto, la figura se desvaneció después de transmitir su fuerza a la realidad, y la ley finalizó después de transmitir su fuerza al Evangelio. Al modo que la figura se desvanece después de transmitir la imagen a la realidad verdadera, y la parábola se desvanece al ser iluminada por la interpretación, así también la ley fue culminada en su función una vez que el Evangelio fue puesto en la luz, y el pueblo se desvaneció una vez que fue erigida la Iglesia, y la figura fue disuelta una vez que el Señor se manifestó, y lo que antes era valioso hoy se ha devaluado, una vez que se ha manifestado lo que es valioso por naturaleza. Preciosa, entonces, fue la inmolación del Cordero, pero ahora sin valor a causa de la vida del Señor. Preciosa la muerte de la oveja, pero ahora sin valor a causa de la salvación del Señor. Preciosa la sangre del Cordero, pero ahora sin valor a causa del Espíritu del Señor. Preciosa la oveja muda, pero ahora sin valor a causa del Hijo irreprochable. Precioso el templo de abajo, pero ahora sin valor a causa del Cristo de lo alto. Preciosa la Jerusalén de abajo, pero ahora sin valor a causa de la Jerusalén de arriba. Preciosa la herencia limitada, pero ahora sin valor a causa de la gracia difundida sin confines. Porque no hay ni un solo lugar, ni un pequeño fragmento de la tierra en la que la gloria de Dios no se haya establecido, sino que a todos los confines de la tierra se ha expandido la gracia divina, y allí ha plantado su tienda el Dios omnipotente, por Jesucristo, que tiene la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así terminamos el texto, queridos hermanos, de Melitón de Sardes. Y una de las primeras ideas que me vinieron cuando leía este texto es
La curiosidad por saber si en la actualidad el pueblo de Israel continuaba viviendo la Pascua tal como Dios se la había indicado a Moisés. Entonces estuve haciendo mis averiguaciones y pude hablar con el gran rabino Ángel Kramer Brill, un hombre muy preparado, que es profesor en el seminario católico y enseña justamente las raíces hebreas del sacrificio de la misa, y que ha publicado unos cuantos libros sobre la cuestión. Y me dijo que básicamente en la actualidad se sigue celebrando en lo fundamental la misma fiesta y de la misma manera. Las únicas diferencias, me dijo, es que ya no hay inmolación de un cordero, ya no se come, digamos, la carne del cordero en el banquete, sí las lechugas amargas. No se lo hace, le pregunté, de pie y con prisa, con el callado, sino recostado, que también tiene una simbología que me explicó rápidamente. De modo que esta Pascua judía, que se celebraba en la época del Señor, ha sido la base, el fundamento, el medio en el que se apoyó el Señor, el instrumento que utilizó Jesús para el nuevo sacrificio, para el sacrificio de la nueva alianza, con este sacrificio que significa que es el sacrificio suyo en la cruz, con este nuevo sacrificio con el que el Señor alcanza para todos los hombres la redención, la salvación. Dios celebra un nuevo pacto con su pueblo, y también Jesús quiere un nuevo pueblo, que es la Iglesia. Nuestra nueva Pascua comienza con la resurrección del Cordero de Dios después de su pasión y muerte, que nos alcanza la salvación. Por eso me pareció oportuno meditar ahora en la liturgia de la Vigilia Pascual, una celebración preciosa, una celebración espléndida que siempre rezo con muchísimo gusto y muchísima piedad, y quienes han participado de esta Vigilia Pascual seguramente habrán aprovechado también, porque tiene un valor y una riqueza extraordinaria. Creo que es muy conveniente profundizar un poquito en la liturgia. Sabemos que es el culmen de la teología, y en la medida en que nosotros conozcamos mejor los ritos litúrgicos podremos aprovecharlos mejor. Entonces, ¿qué características tiene esta Vigilia Pascual? Bueno, podemos decir que toda la vigilia está cargada de siglos. Tiene lugar la noche del sábado, que pertenece ya al día domingo, y en la oscuridad de la noche se acompaña la resurrección del Señor ocurrida al amanecer, que simboliza el nacimiento del día. Esta vigilia pascual consta de 4 grandes ritos, a saber, la liturgia de la luz, la liturgia de la Pascua, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística. ¿Cómo es la liturgia de la luz? Esta liturgia se inicia con la bendición del fuego. Se bendice con una oración que hace referencia a la muerte y a la resurrección de Cristo como portadores del fuego de la luz de Dios. Sigue, lo recordarán quienes han participado, la bendición del cirio. Este cirio que no es un mero objeto, sino que es Cristo mismo. Este cirio, Cristo se enciende con el fuego nuevo apenas bendecido. Allí en el cirio se graban las inscripciones que recuerdan que Él es el principio y el fin de la historia, Alfa y Omega, es decir, que es Dios.
Se graba también con un estilete una cruz, e indica que es hombre, mortal. Se clavan unos granos de incienso que representan las llagas de Cristo, símbolos de la luz, y se continúa luego con la procesión. En el camino, esta procesión, este peregrinar que simboliza el camino de la vida, el camino de todo el cristiano, ese peregrinar nuestro hasta la Jerusalén celeste, se van encendiendo las velas de los asistentes que empiezan a iluminar con esa misma luz que es Cristo. Los cristianos caminando en el mundo, dando su luz a los contemporáneos. Se termina con el himno de aclamación, alabanza al cirio pascual, Cristo, y de acción de gracias por el beneficio de la luz que rompe las tinieblas. Vamos a aprovechar para leer el anuncio pascual en su forma larga, que dice así: Alegres en el cielo el coro de los ángeles, sí, que se alegren todos los ángeles, y por la victoria de un rey tan grande, resuene la trompeta de la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta luz, y brillando con el resplandor del Rey eterno, se vea libre de las tinieblas que cubrían el mundo entero. Alégrense también nuestra Madre la Iglesia, adornada con fulgores de luz tan brillante, y resuenen en este templo las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, al contemplar la claridad tan maravillosa de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente, y ya que sin mérito mío se dignó contarme entre sus servidores, complete la alabanza a este cirio infundiéndome la claridad de su luz. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el fervor de la mente y del corazón al Dios invisible, Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y borró con su sangre la condena del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los hijos de Israel, nuestros padres, y los hiciste cruzar a pie el mar rojo. Esta es la noche que disipó las tinieblas de los pecados con el resplandor de la columna de fuego. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo, esparcidos por el mundo entero, liberados de los vicios y de las tinieblas del pecado, hoy los devuelve la gracia y los une a los santos. Esta es la noche en la que Cristo rompió los lazos de la muerte y surgió victorioso del abismo. De nada nos valdría haber nacido si no hubiéramos sido redimidos. Qué admirable es tu bondad con nosotros, qué inestimable la predilección de tu amor para rescatar al esclavo entregaste a tu Hijo. Ciertamente fue necesario el pecado de Adán, que fue borrado con la muerte de Cristo. Feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan gran Redentor. Noche verdaderamente feliz. Solo ella mereció saber el tiempo y la hora en que Cristo resucitó de la muerte. Esta es la noche de la que estaba escrito: la noche resplandecerá como el día, la noche ilumina mi alegría. Por eso, la santidad de esta noche aleja toda maldad, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos y la alegría a los afligidos, disipa los odios, trae la concordia y doblega a los soberbios. En esta noche de gracia recibe, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta alabanza que la Santa Iglesia te presenta por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas.
Conocemos ya lo que anuncia esta columna que encendió el rutilante fuego para gloria de Dios. Aunque distribuye su luz, no disminuye su claridad. De todas ellas, excepto la que vamos a considerar hoy, nos han llegado más que fragmentos. Y entre estos se incluye una apología dirigida al emperador Marco Aurelio, interesante, por propugnar solidaridad y buen entendimiento entre la Iglesia y el Estado. La homilía sobre la Pascua, que poco sabemos de su vida, que debió ser muy densa. Polícrates de Éfeso, en una carta enviada al Papa Víctor en el año 190, lo considera como uno de los grandes luminares de la Iglesia del Asia Menor. Sabemos que fue obispo en Sardes, en Lidia, entre los años 161 y 180. Eusebio de Cesarea enumera 20 obras, a las cuales Anastasio el Sinaíta añade 2 más, o sea, meditar. Ha sido descubierta a mediados del siglo XX y se hallaba contenida en la última parte de un papiro del siglo IV. Calificado a un tiempo como homilía y pregón pascual, puede considerarse como un modelo en su género. La innegable riqueza teológica aparece expuesta en lenguaje cálido y sencillo, y toda la obra exhala un apasionado amor a Jesucristo y una fe profunda en la venida del Señor. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestra meditación con un texto de Melitón de Sardes. Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes,